poder constituido. La diferencia entre uno y otro, y luego empezamos con el significado de poder constituyente, luego poder constituido y las reformas constitucionales. El poder constituyente y el poder constituido tienen obviamente significados diferentes y muy diferentes más bien, no solamente diferentes, sino muy diferentes. El poder constituido, perdón, el poder constituyente es el poder, digámoslo así, omnímodo que existe dentro de un Estado. Es el poder más completo, más irrestricto y más fuerte que se pueda tener dentro de un Estado. Se identifica el poder constituyente con aquel poder capaz de dar una constitución. Es decir, el poder que es capaz de dar una constitución es el poder más grande que puede haber dentro de un Estado. En consecuencia, el poder constituido viene a ser un poder inferior. El poder constituido es el poder que ya existe luego de que se aprueba la Constitución. Una vez aprobada la Constitución de un Estado, empieza a funcionar ese Estado con sus organismos públicos, privados, es decir, con su poder constituido, porque todo lo que ya existe luego de la Constitución se llama poder constituido. Antes de la Constitución es poder constituyente. Vamos a graficar esta idea de poder constituyente y poder constituido con lo que casi siempre yo menciono cuando toco este tema, refiriéndome a la creación de la República Peruana, como cuando aparece recién el Estado peruano como una república independiente en el año 1821, antes de eso no lo era. Bueno, los libertadores y los propios ciudadanos del Perú deciden independizarse y ser un Estado autónomo, ¿no? Deciden fundar una república independiente. Y ahora que van a hacerlo así, ¿cómo será? La manera como será se tiene que escribir, se tiene que aprobar a través de una constitución, que es lo único que le da una carta de nacimiento, una partida de nacimiento al Estado, en términos de que le va a dar una organización a ese Estado. En ese momento, el Estado va a poder funcionar, si no, no va a ser un Estado. Y es que el Estado tiene una constitución, sea verbal, sea escrita. Ese es el Estado moderno, ese es el Estado constitucional de derecho. Porque podía haber existido un Estado sin constitución, ¿no? Imagínense ustedes en los comienzos de la humanidad, en la época medieval, incluso en la época moderna. Pero no estamos hablando de ese Estado, estamos hablando del Estado actual. Este Estado necesita de una constitución para poder entrar en funcionamiento con un marco jurídico. Ese marco jurídico se lo otorga la Constitución Política del Estado. Muy bien. Entonces, el poder constituyente es el poder que da origen a la Constitución. Ojo que no solamente la Constitución está antes del Estado, sino también cada vez que se requiere dar una nueva Constitución. ¿No? Cada vez que se quiere dar una nueva Constitución, se forma un poder constituyente para dar una Constitución. Ese es el sentido de crear un poder constituyente. Al momento de dar la primera Constitución, cuando todavía el Estado recién se va a formar, y dos, cuando el Estado ya constituido
requiere de una nueva constitución, una diferente, completamente nueva. Nuestro Estado ha tenido 13 constituciones. Hay otros, obviamente, instrumentos que también han querido tener la condición de constitución. Por eso es que se dice también de que han habido 23, pero en realidad la técnica constitucional solamente admite la existencia de 13 constituciones. Pues bueno, cada vez que se ha dado una nueva constitución, se ha tenido que formar un poder constituyente. A eso nos vamos a referir entonces, ¿cómo se forma? Las constituciones y la constitución actual de 1993 no establece reglas de formación del poder constituyente, no, porque lo que regula es el Estado ya constituido, cómo va a funcionar, no antes, no el momento de la creación. La Constitución no regula el momento de la creación, porque este hecho de la creación de la Constitución está reservado para un poder superior, un poder omnímodo, un poder, imagínense ustedes, como si fuera un dios dentro de ese estado, jurídicamente hablando, ¿no? El momento de la creación no está regulado, ya eso lo hacen los ciudadanos, los que tienen el poder dentro del Estado. Ese momento de la creación es tan importante que no tiene una regulación. Fíjense a qué nivel hemos llegado. Es tan importante el momento de la creación que no tiene regulación. Es que no se puede regular un poder constituyente, no se puede regular un poder creador, no se puede regular a un Dios, entre comillas, ¿cierto? Es una cosa que está fuera de nuestro alcance. Y para ahondar un poquito más el tema, les voy a poner una, una mención, ¿no? De qué tan importante es ese comienzo. El comienzo de todo, incluso el comienzo del universo, está tan lejos de nuestros conocimientos, de nuestra experiencia, de nuestras capacidades, que no vamos a entender, no vamos a comprender, no vamos a saber cómo es que nace. Claro, ¿no? Hay teorías que explican cómo nace, ¿no? Cómo se origina el universo entero, ¿no? Y para eso existe, por ejemplo, la teoría del Big Bang, ¿no? Que explica que a raíz de una explosión, de la unión de diversos elementos, se hace la explosión y aparece a crearse el universo poco a poco. Y es tan grande la explosión que va expandiéndose y no termina hasta ahora de expandirse. Es una explosión tan grande que hasta ahora el universo todavía se sigue expandiendo. Y entonces, a Facundo, al gran Facundo Cabral, una vez hace mención al tema porque le preguntan sobre ello, y él contesta, bueno, eh, podremos llegar a saber eh, que efectivamente fue mediante la explosión y podemos llegar a saber incluso en qué momento se produce ese inicio del universo. ¿En qué momento? ¿Cuándo? Sí, es posible que las teorías logren explicar, pero no vamos a poder saber nunca quién lo hizo. Y el problema del origen es tan grande, es un problema tan grande que muchas veces no se puede resolver. Muy bien, dentro de un Estado, el inicio va a ser este poder constituyente. Entonces no lo podemos regular, pues. ¿Y por qué no lo podemos regular? Porque tiene estas características. Es un poder único. Es un poder único. Y esto de único tiene varios significados, según estamos viendo en la diapositiva, ¿no? Eh, no hay ningún otro poder semejante al poder constituyente. No existe otro poder. El poder constituido es posterior y hace lo que el poder constituyente dice que se debe hacer. Porque el poder constituyente establece la constitución y luego todos actuamos según
según ella, ¿no? Según la Constitución. Entonces, el poder constituido desarrolla lo que establece la Constitución. Es un poder único, pero también se dice que es un poder omnímodo, porque ese poder único no admite ningún poder paralelo, no hay ningún poder superior a él, no hay nada que le pueda estar por encima, ni ser semejante siquiera, nada, ¿no? Se comporta como tal, ¿no? Como eso. Y ese poder constituyente, ¿quién es? Usted se podría preguntar. O sea, ¿quién es ese tan grande que no admite jefes, ni siquiera un paralelo? Es el pueblo completo, es el pueblo íntegro, es la misma población, porque sabemos de que eso es la población, ¿no? El poder completo, es el poder absoluto, es quien decide, quien manda. Claro, el pueblo se ha vuelto tan grande que ya es difícil unirlos a todos para que decidan, ¿cierto? Y por eso es que la democracia, a través de la democracia, mejor dicho, elegimos a representantes para que, bueno, se reúnan unos cuantos, y porque todos los millones no podemos juntarnos. Por lo menos los 130 representantes lo van a hacer en nombre nuestro. Pero el poder constituyente se entiende que es el poder ejercido por los propios pobladores, claro, y es que el poder constituyente, vamos a retomar un poquito lo que antes decía, el poder constituyente se forma eh, en situaciones especiales. Y aquí viene lo extraordinario, ¿no? Es un poder extraordinario. Se forma en situaciones especiales, en momentos especiales, en momentos absolutamente históricos, cuando existe la necesidad imperiosa, ineludible, excepcional de dar una constitución. Solamente en ese momento. No se puede dar las constituciones, por lo tanto, a cada momento, cada cierto tiempo. No es su naturaleza. Su naturaleza es extraordinaria. Se puede dar en determinados momentos históricos que el Estado lo requiera bajo esas circunstancias especiales. Solamente así. Entonces, hay momentos en que sí se requieren, otros no. Bueno, ¿cómo calificamos eso? Es la población la que decide. Si la población decide mañana darse una nueva constitución, formar un poder constituyente, pues se tiene que hacer, porque el poder es del pueblo, no, por último, no es de los representantes, sino de la población. Si la población quiere, y por eso es que normalmente los gobernantes tienden a hacer plebiscitos para poder dar una constitución, porque, para saber, ¿no? Si realmente la población quiere y no es únicamente una versión de los representantes. Hay que saber pues, si realmente es el pueblo que quiere que se dé una nueva constitución. Porque hay una necesidad. Yo no sé si este momento sea el momento adecuado para dar una nueva constitución. Porque dar una nueva constitución es cambiar mucho, porque si vamos a cambiar dos o tres cosas, para eso está la reforma, ¿no? Para eso está la reforma. Dar una nueva constitución significa cambiar bastantes cosas muy importantes, hacer cambios trascendentales dentro del Estado. Entonces no es para hacer simples cambios, para eso está la reforma. El poder constituido se encargará de ello. Tiene que haber un momento histórico. Este momento no será. Bueno, habrá que sopesar muchas cosas, ¿no? Yo creo que ustedes tienen una idea de que si es que realmente estamos en este momento en condiciones de poder dar una nueva constitución. A ver, no sé si alguien quiere participar. ¿Ustedes creen que estamos en el momento adecuado de dar una nueva constitución o tal vez simplemente reformas constitucionales? Milward Palacios primero. Profesor, yo tendría una pregunta, no sé si puedo hacerlo.
Claro, 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 también. Ok. Mm, nos mencionó sobre un poder constituyente, pero por ejemplo el autor Raúl Chanamé, Orbe, diferencia un poder constituyente primigenio y un poder constituyente continuo. Señala que el primero es ilimitado y que el segundo sí tiene limitaciones, por ejemplo, el ámbito de su territorio, y segundo, que debe tener en consideración las disposiciones establecidas por los tratados internacionales ya antes firmados. Respecto a este último, ¿qué consideraría usted? O sea, ya nos dijo que es ilimitado, pero la posición de este autor, ¿cómo lo consideraría? Es decir, el respeto de la normatividad internacional. Exacto, profesor. Ya, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y vamos a hablar luego acerca de los límites. Yo creo que sí. O sea, este poder omnímodo no es un poder para hacer del Estado lo que se les dé la gana, por decirlo de alguna forma, a los constituyentes. No. Eh, hay cosas eh, que no deben cambiarse, aun cuando se dé una nueva constitución. Y yo creo que una de las cosas que constituiría un límite a una nueva constitución es precisamente el marco normativo internacional, pero no significa que está prohibido, ojo, yo lo entiendo así, no creo que está prohibido contradecir al marco normativo internacional, no necesariamente. Yo creo que sí hay que tenerlo en cuenta, sí es un límite, pero no es una barrera infranqueable, ¿no? El marco normativo internacional. Por ejemplo, ¿no? La pena de muerte. Nuestra Constitución admite la pena de muerte, ¿no? Para los delitos de traición a la patria y terrorismo. Pero si una nueva Constitución se decide ampliar esos supuestos de la pena de muerte, yo creo que sí sería posible, a pesar de que hemos suscrito, ¿cuál es esta norma internacional sobre que impide la pena de muerte? No, no me acuerdo en este momento. Pero, Me parece que es se el podría, Pacto de San José. perdón, Me parece que es el Pacto de San José. el Pacto de San José, ¿no? Sí. No estoy seguro, pero sí, sí, en efecto, Lisset también está escribiendo al respecto. Yo creo que sí se podría, porque hay que tener en cuenta la realidad del país, ¿no? La realidad nacional, que tal vez exija, dada nuestra situación, exija que se agraven estas sanciones para ciertos delitos que son repugnantes para la sociedad peruana, y hay la necesidad, pues, de introducir la pena de muerte para otro tipo de delitos, no solamente los que ya están. Y así, pero sí es un límite, lo es, pero que sea infranqueable, absolutamente irrompible, yo creo que no también. No, tiene que respetarse los intereses, las necesidades, las ideas de un pueblo que es un pueblo soberano. ¿Qué más no se podría, qué más no se podría cambiar a través de un poder constituyente y por qué no también a través de un poder constituido? Porque iría en contra de la evolución del Estado. Yo creo que una de las cosas que no se pueden hacer dentro del Estado es cambiar nuestra forma de Estado, volverlo un Estado federado. Somos un Estado unitario, no somos un Estado federado. Existe la posibilidad porque hay otros estados que son federados, ¿no? Indudablemente, muchos en Latinoamérica, vamos, hay varios, pero que el Perú sea un Estado federado mm, y que cambiemos a través de una constitución de Estado federado, creo que es algo que no es conveniente, ¿no? Para la República. Entonces,
aspectos que se tendría que evaluar muy concienzudamente para ver si es que a través de una nueva constitución se podrían hacer cambios tan trascendentales, ¿no? Como algunos también de los derechos fundamentales, ¿no? De la persona humana. Imagínense ustedes abolir el derecho a la dignidad de la persona o abolir el derecho a la propiedad privada. O sea, eso está tan dentro de la vida en sociedad de todos los peruanos que creo sería inaceptable, ¿no? Entonces hay aspectos que creo que ya no se pueden cambiar, que debería mantenerse a pesar de que sea una nueva constitución, porque si no se daría una nueva constitución y esa sería ilegítima. Como que hay constituciones ilegítimas, ¿no? Se dice que es ilegítima la constitución de 1993, por muchas razones. Pero bueno, entonces, respondiendo a la pregunta de Palacios, yo creo que sí, ese es un límite a una nueva constitución, al poder constituyente, el marco normativo internacional que debe respetarse, con esa aclaración que hice. Luego quiere intervenir Milenka Bendaño. Sí, doctor, buenas noches. ¿Prendo mi cámara, doctor, o está bien con audio? Sí, por favor. Ya. ¿Me confirma? Doctor, respecto a la pregunta que dijo, creo que se podrían hacer reformas constitucionales, ¿no? Ya que estamos dentro de un Estado democrático, que es lo que caracteriza al gobierno del Perú, ya que se garantizan los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Y también deberíamos acoplarnos acá a lo que es nuestra realidad nacional. Pero si es que se quieren cambiar ya muchas cosas de la Constitución, como ya se garantizan nuestros derechos, creo yo que lo más conveniente sería hacer políticas públicas, por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la salud y no todos pueden acceder a ella, entonces haciendo más políticas públicas de derechos sobre la salud, más centros de salud, entre otros, se podría garantizar ese derecho. Y lo que dijo respecto a la pena de la muerte no se podría implantar, ¿no? Respecto a otros tipos de delitos, porque ya se estaría vulnerando el derecho a la vida, derecho a la dignidad, entre otros derechos. Doctor, esa es mi opinión respecto a la pregunta y que usted dijo, pero también tengo una duda, no sé si puedo consultar. Hace poco se lanzó un decreto en el cual decía que las personas deberían tener 2 vacunas para poder asistir a sus centros laborales. Pero como sabemos, todos nosotros tenemos el derecho al trabajo, ¿no? No se estaría vulnerando ese derecho al trabajo si es que se le impide el ingreso al trabajador, si es que no tiene estas 2 vacunas, sabiendo que este decreto que ha salido es inferior a lo que dice la norma constitucional. Yo me reservo la respuesta para el siguiente tema que vamos a tratar sobre los principios de interpretación constitucional, puesto que aquí, en el caso que presentas, hay 2 derechos fundamentales como el derecho al trabajo y el derecho a la salud de la población que se van a ver contrapuestos. Y como no pueden haber derechos fundamentales que se opongan, no pueden ser contradictorios, entonces las fórmulas de interpretación ayudan a resolver ese problema. Ya, Milenka, entonces en ese momento definitivamente vamos a tocar ese tema. Gracias, doctor. Bien. Cristel Sánchez quiere también intervenir. Sí, doctor, buenas noches. Adelante. Respecto a mi opinión sobre la modificación de la Constitución, pienso que esta no puede darse todavía debido a este momento político también y en base a nuestros legisladores, pero sí es posible una reforma parcial, ¿no? Esto aplicando el artículo 206, donde vemos que sí se puede dar a través de una mayoría absoluta, ¿no? Por parte de estos miembros, de estos legisladores. Además, podríamos promover esta figura de la mutación constitucional, donde vemos que debería ser el Tribunal Constitucional quien se encargue de darle un nuevo sentido, ¿no? A las normas. Esa sería mi opinión. Muy buena participación, Cristel. Y justamente la mutación constitucional enseguida la vamos a tocar, que son formas de cambiar la Constitución, ¿no? Ya, muy bien, buena participación. También quiere participar Erika Ururi. Adelante. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, respecto al cambio de la Constitución, yo creo que, bueno, cada vez yo tengo como una tipo de pregunta. Yo entiendo que acá se quiere cambiar
lo que es el régimen económico, ¿no? Respecto al Estado, porque nuestra Constitución menciona que el Estado no hace empresa, ¿no? Como en otros países. En nuestro país no se puede y solo lo hace de manera subsidiaria. Yo entiendo que más que todo lo que se quiere cambiar es ese aspecto, ¿no? Respecto al régimen económico. Y bueno, esa es una sección de la Constitución, ¿no? Aunque específicamente sí ese artículo es uno, ¿no? Mi pregunta es, ahí más bien cabría hacer, porque yo entiendo que ese es el cambio en sí que se quiere hacer, ¿no? O sea, es necesario. Yo también me pregunto eso, si es necesario una nueva constitución para hacer ese cambio, ¿no? O solamente ese Sí, artículo. claro, claro, sí, creo que tienes bastante razón, Erika, porque pareciera que las baterías están dirigidas a cambiar al aspecto económico de la Constitución más que otras cosas. Tal vez hayan aspectos que cambiar, pero no tienen la importancia de la reforma o de una nueva Constitución, sino el aspecto económico. Parece que eso es lo principal. Y si ese fuera el objetivo, principal, bueno, para esto el camino de la reforma, como dices tú, no sería necesario más. Y bueno, el aspecto económico hoy en día está bastante en discusión, ¿no? Porque las posiciones son bien contradictorias, pero también explica una necesidad de hacer algo con respecto al aspecto económico, porque lo último que hemos vivido nos ha demostrado qué tan importante es dentro de la vida en sociedad que el Estado también intervenga en algunos aspectos tan importantes como la salud, por ejemplo. Sí, pues yo también coincido en que hay que cambiar la Constitución en ese aspecto. Ya lo dije en clases en algún momento, porque hay cosas que mejorar cambiando este aspecto, porque si no se hace eso, hay un serio obstáculo para que el Estado pueda intervenir. Ustedes habrán escuchado hace poco que el gobierno está planteando una reforma legal sobre la carga tributaria en la actividad minera del país, ¿no? El gobierno plantea un incremento aproximadamente de 3 a 4 puntos sobre la carga tributaria actual que tienen las empresas mineras. Se dice que en el Perú más o menos la carga tributaria en el ámbito minero asciende al 41%, pero el estándar internacional aceptable es de 47% y así lo ha aceptado el Fondo Monetario Internacional, de manera que hay un fundamento bastante fuerte para elevar la carga tributaria a la actividad minera. Y entonces el ministro de Economía ha dicho de que, bueno, no vamos a llegar a 47, por lo menos subiremos los 3 o 4 puntos, porque eso va a servir para cubrir, para resolver los problemas de salud, principalmente de infraestructura y de educación, en donde estamos en tan serios problemas. Entonces parece razonable, ¿no? Llegar a un estándar internacional, ni siquiera ir más allá de lo que en el mundo se cobra a las empresas mineras, sino llegar a aproximarse a ese techo. Y cuando hay una necesidad inmensa de cubrir problemas, sobre todo de salud y de educación, en donde estamos muy bajos, ¿no? A nivel mundial. Entonces creo que hay una justificación bien sólida, como cuando se habla de reforma constitucional para cambiar el aspecto económico y que el Estado puede intervenir, parece que también eso tiene una muy buena justificación. Hay que hacerlo. Entonces, sí se podría dar cambios, reformas legislativas y constitucionales en materia económica. También quiere participar Ani Supo. Sí, profesor, buenas noches. Bueno, con respecto a mi opinión acerca de si nuestra constitución
se requeriría un cambio total o reformas constitucionales. Yo pienso que desde mi punto de vista, hablar de un cambio de constitución es algo demasiado drástico, ya que para cambiar una constitución por completo tienen pues parámetros principales que debe seguir y se debería de repensar todo eso. Entonces sería bastante complicado. Pero abocándonos a nuestra actual situación que atraviesa el país, lo que podría sí necesitar nuestra Constitución vendrían a ser reformas, como ya lo he mencionado, reformas parciales, ya que nuestra Constitución en sí tiene buenas bases, ya que respeta los derechos fundamentales, pero también hay cosas que la Constitución no cubre del todo. En todo caso, tendrían que haber algunas reformas parciales, como ya se ha mencionado, ¿no? En el ámbito económico, y también habrían temas que reforzar. Bueno, eso sería con respecto a mi opinión, ya que sí he escuchado que nuestra Constitución, como mencioné, tiene buenas bases, pero hay algunas cosas que reformar, porque hay algunos vacíos. Eso sería con respecto a mi opinión. Muy bien, Dani. También quiere participar Daniela Isaki. Sí, doctor, buenas Adelante, noches. Daniela. Voy a prender mi cámara. Sí, por favor, cada vez que participemos, encendemos nuestra mano. ¿Ya se puede ver? ¿Sí? Ya, sí. Con respecto a mi opinión sobre si se debe cambiar o no la Constitución, yo considero que actualmente, en el tiempo que nos encontramos ahora, de pandemia, de déficit fiscal, referido al crecimiento económico que es estimado de 0% para el 2022, debido a esta crisis económica, no solamente en el Perú, sino también a nivel mundial, en el que nos encontramos en este contexto, no sería prudente una asamblea constituyente en este momento. Podría darse en el futuro, pero por el momento que nos encontramos ahora en el presente, no debería ser prioridad ni del gobierno, ni de ningún congresista, en mi opinión. Pero lo que sí se podría hacer es de repente, como mencionaron mis compañeras, lo que más se quiere cambiar es el régimen económico, quizás sobre el tema de las reelecciones, sobre el tema de salud y derechos humanos. Me parece que esos temas podría hacerse una reforma de la Constitución y no necesariamente con una asamblea constituyente. Y sobre el aspecto económico, de salud, de educación, he escuchado de algunas personas impulsoras de la nueva Constitución en este tiempo actual que estos derechos no se encuentran en la actual Constitución. Cuando sí se encuentran, lo que pasa es que, bueno, es complicado el tema, porque no necesariamente para que algo se cumpla debe aparecer en la Constitución, sino que tiene que haber una gestión, que en este caso sería de los ministerios, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, un trabajo en conjunto, también con la sociedad, y recién cuando se logre un consenso y se haga una mejor gestión, de verdad podría haber lo que queremos todos: salud, educación, trabajo, vivienda para todos, y no necesariamente colocando estos derechos, y más aún derechos en una nueva Constitución. Esa es mi opinión, doctor. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Importante aporte que también nos hace Daniela. ¿Quiere intervenir además Lisette? Lisette, Sí, sí, adelante. gracias, doctor. Buenas noches. Claro, yo también coincido con la idea respecto. La cámara está cargando, a través del internet es un poco lento. Coincido retomando la idea de la opinión de mis compañeros, que en estos momentos, respecto a la situación política que está atravesando nuestro país, lo que la salida más viable, efectos de dar un ajuste urgente, sería una reforma parcial de la Constitución, porque un cambio ya profundo conllevaría una asamblea constituyente y abarcar temas ya más sustanciales en lo que concierne a nuestro país. Además de que incluso el anterior presidente ha catalogado que las últimas reformas del Congreso han sido muy apresuradas, ¿no? Y de alguna manera a la larga pueden traer grandes perjuicios a nuestro país. Es algo que creo que hay que tomar con pinzas al momento de hablar ya de una reforma de toda la Constitución. Algo parcial es lo más viable, considero yo.
Bien, sí, pues bueno, lo cierto también es que cada vez que se da una nueva constitución, el ambiente político se caldea dentro del Estado, porque porque es el cambio más importante jurídicamente hablando que se puede dar, incluso políticamente, ¿no? Que se puede dar dentro de un Estado. No hay nada tan grande. Y entonces todo el país empieza a arder, ¿no? Eh, Se caldea el ambiente, pero aun cuando es así, creo que todos estamos coincidiendo en que el entorno político en el que nos encontramos ahora está tan delicado que no parece adecuado convocar a un poder constituyente para dar una nueva constitución. Bueno, si el propio presidente está casi a puertas de que lo saque, ¿no? del gobierno, porque no solamente acaba de terminar un pedido de vacancia a su favor, pero que ha sido difícil el momento para él, sino que ahora hay un nuevo pedido más de vacancia y estamos de vacancia entre vacancia, y según han contado las veces en que ya hemos estado en estas cosas, han sido 5 vacancias. Perdón, hemos tenido 5 presidentes en los últimos, en tan corto tiempo. Entonces, la situación política no parece la más indicada como para hacer una tarea tan difícil, tan seria, y que requiere, pues, calma, ¿no? Porque los cambios que se van a hacer no tienen que ser cambios llevados por el ímpetu, por el calor del momento, sino porque hay realmente una necesidad trascendental e histórica para el país. Y por último, Erika Ururi. Erika Ururi, ¿desea participar o tal vez Sí. está manteniendo? Ya, Ya, adelante. sí, profesor. Más bien yo quería hacer una pregunta ahora. Estaba escuchando que mis compañeros mencionaban respecto al derecho de la vida, ¿no? Que algunos quieren la pena de muerte, ¿no? En este caso para, bueno, delitos de violación, sino a personas menores de edad, ¿no? Mi pregunta era ahí, si era necesario un cambio en la Constitución, o sea, claro, una reforma o solamente eran desvincularnos del Pacto de San José, ¿no? Porque al final de cuentas, en la Constitución sí dice que la persona tiene derecho a la vida, ¿no? Pero como sabemos, todos los derechos se pueden restringir hasta cierta parte, ¿no? Entonces, yo pienso que quizá vía interpretación eso se podría reinterpretar como en otros países, ¿no? Donde se permite la eutanasia o, en este caso, pues, la pena de muerte en algunos casos, ¿no? Mi pregunta era esa, doctor, si al final, si quisiera cambiar, ¿era necesario cambiar este artículo o no era necesario, ¿no? Solamente vía interpretación y desvincularse del Pacto de San José? Yo creo que para introducir más supuestos de pena de muerte tendría que modificarse la Constitución, porque de manera expresa señala esos 2 casos, ¿no? En que se puede quitar la vida a una persona a través de una sanción. Entonces, no hay otros supuestos. Si se trata de incrementar, como por ejemplo, tal vez para el delito de violación, seguida de muerte, no tendría que modificarse la Constitución y agregarse expresamente. Sí, el tema es claro. Está permitido para esos casos y no para otros. Tendría que darse una modificatoria constitucional para aceptar nuevos casos. Gracias, doctor. Bien, vamos a continuar, jóvenes. Vamos a tomar nota, ojo, de la participación de todos, que ha sido muy buena participación, dicho sea de paso. Vamos a continuar con la presentación, compartiendo con las características del poder constituyente. Es un poder, además, ilimitado. ¿Por qué? Porque asume todas las facultades posibles que pueda tener un poder, ¿no? Un tipo de poder. Pero, de todas maneras, se reconocen algunas limitaciones que tienen que ver con la valoración social dominante. Aquí viene el tema de las limitaciones. En principio, es ilimitado, definitivamente,
porque es el poder mayor que puede haber dentro de un Estado, pero aún así, ¿cómo es que en un Estado constitucional de derecho, ¿no? Se piensa, aún así hay valoraciones sociales dominantes que se tienen que respetar, que no se pueden contradecir. Hay valoraciones sociales dominantes, como las que hemos mencionado hace poco, ¿no? O sea, yo creo que eso de cambiar, por ejemplo, la forma de Estado, es algo inconcebible para nuestra sociedad peruana. Que sea un Estado uno, Arequipa que tanto le bromea, ¿no? Que es un país diferente, que sea un Estado también Arequipa, lo que implica muchas cosas, ¿no? Lo que implica muchas cosas en materia económica, presupuestaria, de gobierno y tantas cosas administrativas, tantas cosas, porque es un Estado. Y luego se juntan los estados para formar una federación. ¿Eso es lo que quisieran los peruanos? Yo no creo. No estamos ni preparados, ni creo que esa es la tendencia. Así que si se cambia si se da una nueva constitución cambiando esta valoración social dominante, sería ilegítimo el cambio. Yo creo que sería ilegítimo. No estamos en en ese estadio. Otros lugares tal vez lo entiendan así, el nuestro no. Como tampoco creo que sería una valoración social dominante que se tendría que cambiar el aspecto de la propiedad privada. Yo no creo que haya que eliminar la propiedad privada y establecer una propiedad pública de todos los bienes dentro del Estado peruano. ¿Verdad? No creo que eso fuera aceptable, porque nosotros aceptamos la propiedad privada. No porque somos ultraderechistas, no porque creemos en el libre mercado absoluto. No, somos una economía social de mercado neutra, pero aceptamos la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada. No aceptamos de que el Estado sea dueño de todo y nosotros no seamos dueños de nada. No es una valoración que tenemos. Entonces, hay valoraciones sociales dominantes que se tienen que aceptar. Entonces, hay un límite, digamos, a la dación de una nueva constitución. A ver, continuando, vamos a tocar ahora las reglas de la reforma constitucional. ¿Están viendo ustedes esta diapositiva? ¿Me confirman? Sí, doctor, sí se ve. Listo, la reforma. Ya hablamos ahora del poder constituido. El poder constituido puede hacer cambios y eso se llama reforma constitucional. La reforma constitucional, ojo, no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, se hace de la noche a la mañana. No, es lo segundo más importante jurídicamente hablando que hay dentro de un Estado. Primero dar una nueva constitución y luego cambiar la constitución, reformarla. Entonces, la Constitución misma ha establecido reglas de reforma constitucional, estableciendo ciertos candados a las reformas. No se puede hacer una reforma con facilidad. Como es fácil, por decirlo de alguna forma, cambiar la ley. Eso sí, un gobernante puede cambiar la ley, y lo hemos dicho muchas veces en la clase, ¿no? Pero lo que no puede hacer un gobernante es que, porque se le ocurre de la noche a la mañana, cambiar la Constitución, un precepto constitucional. No se puede, porque la Constitución ha establecido un procedimiento de reforma. Entonces, estas son cláusulas duras que hay en la Constitución, incluso irreformables, porque todo el procedimiento de reforma de la Constitución que está establecido en ella no se puede cambiar. No, porque alguien podría pues optar por el camino fácil, ¿no? Dice, bueno, yo quiero cambiar la Constitución, pero el procedimiento es tal, y es difícil. Entonces cambiamos el procedimiento de reforma y con eso arreglamos todo el problema y hacemos un cambio. No, las reglas de reforma no se pueden cambiar. La misma Constitución así lo ha establecido. Entonces, vamos a hacer una reforma constitucional, pero siguiendo las reglas de la Constitución. ¿Ya? ¿Cuáles son esas reglas de la Constitución? Están establecidas, pues, en los artículos que estamos presentando, 32, inciso 1 y 206 de la Constitución.
En principio, pueden ser sometidas a referéndum, señala el artículo 32, la reforma total o parcial de la Constitución. ¿Qué cosa rescatamos de esto? Es que la Constitución ha previsto la reforma total o parcial. El mecanismo, bueno, es secundario. Lo cierto es que sí se puede hacer una reforma total o parcial de la Constitución. Y ahora aquí nos vamos a detener un momento. ¿Qué cosa es una reforma total y qué cosa es una reforma parcial de la Constitución? Fíjese la que la Constitución ha señalado de manera expresa que se puede hacer una reforma total y una reforma parcial de la Constitución. Bueno, cuando nos referimos a la reforma parcial, es claro que estamos refiriéndonos a un cambio de algunos preceptos constitucionales, pero cuando estamos refiriéndonos a una reforma total, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, jóvenes, sus participaciones. Es un tema polémico, ¿eh? A través de una reforma de la Constitución podemos hacer un cambio total de la Constitución. El texto está claro. ¿Qué significa eso? Palacios, adelante. Ok, profesor, bueno, como usted lo dijo, es claro, se puede reformar todo lo que está en la Constitución. Muy bien. Porque además así aparece del texto de la Constitución, ¿no? Bien, vamos no sé si alguien quiere participar, vamos a zanjar el tema, ya de una vez el tiempo nos va a ganar. Milenka también ha levantado la mano. A ver, la última participación sobre el tema. Va a ser una participación corta. Creo que para reformar toda la Constitución habrían que ver más que todo lo que son los principios, los presupuestos y en general ver lo que es la organización política, la organización económica y lo social, ya que es lo fundamental, lo básico en la Constitución, ¿no? Si es que se quiere hacer una reforma total. Fíjese, a la lectura, gracias, Milenka, de la lectura de este precepto constitucional, podemos advertir que la Constitución ha permitido la reforma total de la Constitución. Si no, no lo diría. O sea, hay que leer simplemente el texto para darse cuenta, ¿no? Que permite una reforma total de la Constitución. Oiga, pero ¿qué es eso de reforma total? Significa dar una nueva Constitución. Y cuando se da una nueva Constitución, se requiere de un poder constituyente, no de un poder constituido. Esa es una premisa que no se puede pasar por alto. Una nueva Constitución solamente se otorga, se da por un poder constituyente. No hay otra forma. Los cambios de algunas partes de la Constitución se hacen a través de la reforma. Entonces, eso de reforma total ha quedado tal vez algo que cambiar en la Constitución, eso de reforma total, por lo siguiente. El Tribunal Constitucional ha interpretado este precepto y nos ha dicho que esa reforma total de la Constitución es ineludible, ahí está prevista. Entonces hay que darle un significado, hay que darle un significado. ¿Qué cosa se entiende por eso? Y nos ha dicho que si es que el poder constituido va a dar una constitución completamente nueva, y por eso se habla de reforma total, la única forma de poder hacerlo es a través del siguiente camino, que el poder constituido, es decir, el Congreso de la República, no debata un nuevo texto constitucional, lo debata. Es decir, identifique, ¿no?, cuáles son los supuestos de cambios que se van a dar, cómo se van a cambiar, justifique los cambios que se tienen que dar en toda la Constitución, pero no lo aprueba. No lo aprueba, porque el único capaz de dar una nueva Constitución es el poder constituyente. Y este es un poder constituido. Entonces, ¿qué hacemos?
con todo este trabajo del Congreso. Lo que tiene que hacer el Congreso es simplemente discutir el texto de una nueva constitución y dejarlo y presentarlo para la formación de un poder constituyente que es el que va a aprobar una nueva constitución. Es como un trabajo a medias, ¿no?, que se hace a cargo del poder constituido. Sí, discute todo y elabora documentos de una propuesta de nueva constitución y hasta ahí queda, no lo puede aprobar. Y entonces esto pasaría al Poder Ejecutivo para que convoque a una asamblea constituyente y esa propuesta de nueva constitución se la darían al nuevo Poder Constituyente, quien debatirá y aprobará lo conveniente, dada su autonomía. Así se debe entender esto porque no se puede admitir que el poder constituido dé una nueva constitución. Eso no es posible. Ahora, el artículo 206 establece el procedimiento, ¿no? Vamos a dar lectura, ¿ya? Para recordar bien todos cómo se hace. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Este es el procedimiento, o sea, tiene dos pasos, ¿no? Primero debe ser aprobada por el Congreso por la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. El número legal de 130, y con una mayoría absoluta, pues sería la mitad más uno de ello. Y luego esta aprobación debe ser ratificada mediante un referéndum. O sea, el camino bien largo, ¿no? Bien largo, tiene que ir a un referéndum. Pero este referéndum puede ser omitido, puede ser salvado con el acuerdo del Congreso, si es que se obtiene este acuerdo en dos legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Si es que quiere usted omitir una convocatoria a la población para que diga que sí o que no, porque es un proceso bastante largo, es como llamar a elecciones generales, ¿no? Hacer un referéndum, porque todos los ciudadanos con capacidad de votar tienen que pronunciarse. Entonces, si queremos evitar eso, entonces se requiere dos legislaturas ordinarias sucesivas, pero esta vez con una votación superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Ya no la mitad más uno, sino más de los 2/3 del número legal, O sea, es amplio, es alto, mejor dicho, el número de votos que se requieren para hacer una reforma constitucional. Ahora bien, la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Esto quiere decir entonces que el Congreso que aprueba la reforma constitucional, sencillamente esa aprobación pasa al presidente para su promulgación y el presidente no la puede observar. Lo único que tiene que hacer es firmar la ley de reforma constitucional y enviarla al diario oficial de Perú para su publicación. Eso manda la Constitución. El presidente no se lo puede guardar, no lo puede observar, solo tiene que firmar y enviarlo al diario oficial de Perú para su publicación. Y bueno, luego el artículo 206 de su parte final ya se refiere a quiénes son los habilitados para tener iniciativa de reforma constitucional, ¿no? Claramente señala que la iniciativa de reforma corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros. A los congresistas también. Y tercero, a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Y no hay más. Estos son los habilitados para una reforma constitucional. Vamos a ver ahora el poder de reforma. Es decir, los límites. Erika Ururi, a levantar la mano, ¿ve? Nos pregunta algo seguro. Adelante. Sí, doctor, yo quería consultarle en este caso, cuando decía dos legislaturas ordinarias, ¿a qué se refería? Como sabemos, el Congreso tiene
legislaturas ordinarias anuales que la Constitución le impone y que esas necesariamente se tienen que dar. Entonces, si se trata de una reforma constitucional, se tiene que aprobar esa reforma en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, ¿no? Cada una dura aproximadamente 4 meses. Ya. Entonces, se tiene que dar en esas 2, en una primera aprobar y luego en la siguiente aprobar. Yo recuerdo que una vez casi juntaron 2 legislaturas. En una primera la hicieron al final y en la siguiente la hicieron al comienzo, o sea que apareció no junto, pero bueno, está permitido. Lo importante es que sea en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. No puede dejarse una legislatura ordinaria y pasar a la siguiente recién. Y además se requieren pues, los 2 tercios. Recuerdo que hace unos años se cambió sobre la detención preliminar, que era de 24 horas a 48. Entonces, es para hacer ese cambio se siguió estos pasos también, ¿verdad? Pero eso no fue una reforma constitucional, no creo que fue una reforma legal. Sí. ¿O fue una reforma constitucional? No recuerdo. Pero en todo caso, cualquiera fuera la materia, y no importa cuál sea la materia más o menos importante, se tiene que seguir este procedimiento, porque si no se sigue el procedimiento, ya viene o se constituye un motivo de nulidad de la reforma, ¿no? Porque las nulidades vienen por la forma y por el fondo. Esto sería por la forma, ¿no? Por no haber seguido el procedimiento. Milward Palacios, sobre el tema seguramente. Sí, profesor, una pregunta respecto a la reforma constitucional. En caso que el presidente decida disolver el Congreso, ¿se tendría que esperar que se elijan, o sea, que se convoque a nuevas elecciones y se elija de nuevo a los congresistas en virtud del artículo 206? ¿Cómo? O sea, si el presidente, por ejemplo, decide disolver el Congreso, ¿no? Y obviamente el presidente quiere hacer una reforma total de la Constitución, no podría hacerlo porque tendría que elegirse de nuevo a los congresistas. Sí, porque la Constitución solamente le otorga la capacidad de reforma a través del Congreso. No lo puede hacer el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, a través de un decreto legislativo, no puede reformar la Constitución. No. Solamente tiene potestad el Congreso. Y si lo hiciera, sería un acto nulo. Ok, profesor, gracias. Sí, ojo, estas reglas son bien precisas, que necesariamente tienen que cumplirse tal y como están. Tal y como están. Si se quiebran las reglas, entonces deviene nulo el acto legislativo. Así, nulo completamente. Porque si la propia Constitución establece reglas y no se cumplen, entonces es nulo. Imagínense cuando una ley, ¿no? Una ley que establece un procedimiento y no se hace, pues bueno, es un acto nulo. Pero si la misma Constitución señala esa nulidad, entonces imagínense de qué tamaño es la nulidad, ¿no? Completa y absolutamente. Ya, entonces veamos la reforma. Existe un poder de reforma, pero que está limitado. A eso vamos a referirnos. ¿Cuáles son los límites de la reforma constitucional? Bueno, el poder constituido, ¿no? Es un poder creado y en consecuencia es un poder limitado, ¿no? Tiene muchas limitaciones. Entonces, vamos a ver qué cosas se puede cambiar y cómo se puede cambiar. Puede revisar la Constitución, sí, puede revisar y hacer cambios y adoptar además los cambios que la sociedad necesita. Puede hacer cambios que la sociedad necesita. Pero lo que no puede hacer el poder constituido a través de una reforma es destruir la Constitución y destruir los derechos fundamentales que ya tienen las personas. Este es el concepto de límites al poder de reforma, que luego lo vamos a desmenuzar. ¿En qué consiste cada uno? Sí, es mucho más limitado el poder de reforma. La misma Constitución ha establecido límites. O sea, no son límites así como en el caso del poder constituyente,
que los pensamos, ¿no? Que los razonamos, que le encontramos un sustento. Sí, porque eso no está escrito. Lo que hemos dicho no está escrito en la Constitución. Pero la reforma constitucional con límites sí está establecido en la misma Constitución. Entonces vamos a ver ahora esos límites, los formales y los materiales. Veamos los límites formales. Bueno, primero se tiene que observar el procedimiento constitucional de reforma. Ya hemos señalado cuáles son las reglas de reforma y esas reglas se tienen que respetar tal y como están. Entonces, si obviamos ese procedimiento, entonces quiere decir que se ha roto el límite formal y en consecuencia sería nula la reforma constitucional. 2. Las normas del procedimiento no pueden ser objeto de reforma constitucional, ¿no? Ya mencionamos hace un rato, ¿no? Este ejemplo, así que lo vamos a pasar. Tercero, las modificaciones fuera de estos cauces serán nulas e ineficaces. Hemos dicho de que tiene que respetarse el procedimiento porque si no, el acto resulta nulo. Así de sencillo, tajante y claro es el límite formal de la Constitución, de la reforma constitucional. Vemos los límites materiales, es decir, qué aspectos se pueden cambiar, ¿no? Y qué aspectos no se pueden cambiar. Muy bien, veamos estos límites materiales. El Congreso no puede variar aspectos de fondo de la Constitución. Los aspectos de fondo de la Constitución, es decir, lo más importante de la Constitución, ¿ya? Lo medular de la Constitución, las cláusulas intangibles de la Constitución, esos no puede cambiar. Esas partes intangibles, cláusulas duras de la Constitución, tienen que mantenerse, no pueden ser cambiados por un poder constituido. En todo caso, lo tendrá que hacer el poder constituyente, pero no el poder constituido. Ahora bien, estos límites, luego vamos a especificar aún más. Estos límites materiales pueden ser a su vez expresos o implícitos. Los expresos son aquellos que están previstos de manera clara en la Constitución y los implícitos son aquellos que surgen del texto de la Constitución. Los límites materiales expresos. Bueno, al respecto, el Tribunal Constitucional nos ha indicado que el artículo 32 de la Constitución es aquella cláusula constitucional que reconoce como límite expreso el impedimento para reducir o restringir los derechos fundamentales. Es una interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional, hallando que en el artículo 32 está de manera expresa un límite material a la reforma constitucional, es decir, a través de una reforma constitucional no se puede reducir o restringir derechos fundamentales. Eso no se puede hacer. En otras palabras, los derechos fundamentales pueden crecer, pero lo que no se puede hacer es reducirlos o restringirlos. Eso no, porque la característica de los derechos fundamentales es que son progresivos. Y si son progresivos, entonces no podemos admitir una disminución de los derechos fundamentales. Y de todo estamos hablando. O sea, que fíjense que esta interpretación hecha por el Tribunal Constitucional es realmente un límite bastante grande. O sea, si a través de una reforma quisieran eliminar algún derecho fundamental, el derecho a la salud, por ejemplo, o el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, eso no se podría hacer, porque el artículo 32 de la Constitución lo impide. Quiere decir que es tan importante, ¿no? No se puede. En cuanto a los límites implícitos, materiales implícitos, es decir, aquellos que surgen de la Constitución, no están de manera clara. Estos de acá, entre los más importantes, están, primero, la dignidad del hombre, la soberanía del pueblo, el Estado democrático de derecho, la forma republicana de gobierno, el régimen político y la forma de Estado. En otras palabras, estos implícitos son los que están contenidos en el artículo 3 de la Constitución, que señala cuáles son los principios para la formación de nuevos derechos fundamentales o el reconocimiento de más derechos fundamentales. Estos son principios: la dignidad de la persona humana,
la soberanía del pueblo, la forma republicana de gobierno, el Estado democrático, y además aquí le agregamos el régimen político y la forma de Estado. Eso no se puede cambiar a través de una reforma constitucional. Eso en todo caso lo será hecho a través de un poder constituyente, pero aunque ya hemos hecho una mención al respecto, ¿no? Pero menos lo puede hacer el poder constituido. Eso no lo puede hacer. Mis jóvenes, hasta ahí nos quedamos. Hemos terminado el tema de reforma constitucional. Bueno, creo que ya el siguiente tema lo vamos a dejar para la próxima clase. Mis jóvenes, entonces vamos a terminar la sesión del día de hoy y nos reencontramos el día de mañana. Ya, muchas gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, Abigail. Hasta mañana a todos. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, profesor.